Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, se hizo bastante tarde y yo tenía una cantidad de preguntas y una cantidad de aseveraciones. En primer lugar, la política económica, la economía son expectativas. Y la verdad que después de 3 años de las expectativas que tuvo el pueblo argentino y que tuve yo en particular cuando voté favorablemente el presupuesto, hoy no las tengo. A tal punto que esta mañana declaré que no voy a votar favorablemente este presupuesto. En primer lugar, la provincia, el día anterior a la votación del presupuesto por la Cámara de Diputados de la Nación, nos enteramos con el senador Alperovich, de pura casualidad, que estaban por poner un impuesto al biodiesel y al bioetanol como si fuera un combustible fósil. Es decir, que es como si le pusiéramos, por ejemplo, decía alguien, al cigarrillo electrónico un impuesto al tabaco. Más o menos era así. De tal forma que, alertados por esa situación, porque iba a ser también por vía de una ley separada, actuamos de tal forma que no pudo salir, porque de algún lado tiene que salir la plata para poder pagar lo que es el grueso de este presupuesto, de este gobierno, que es la deuda. La deuda que han tomado en este gobierno, no en el anterior, y que se ve reflejada después de 2 años y medio, casi 3 años, en más del doble, mucho más del doble, y tengo acá los números, por lo menos lo que mi equipo me ayuda a construir, ¿no es cierto?, que es 327.167 millones de dólares, el 77,4% del PIB, del Producto Bruto. Eso por un lado. En el caso de las provincias, yo he acompañado la decisión del gobernador de mi provincia de la firma del pacto fiscal, pero la verdad que eso no se cumplió. Bajo ningún punto de vista vi mejoramientos en el caso de mi provincia por la vía del pacto fiscal, porque la provincia, cuando asumió el gobernador Mansur, tenía superávit, así que no estaba con esa dificultad. Pero el Fondo Solidario Sojero, solidario se llamaba. Quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Dónde se puede identificar explícitamente algún mecanismo de compensación a las provincias para el año 2019? Eso por un lado. Por el otro lado, en el caso de los subsidios al transporte, el fondo no compensa el volumen de quita de subsidios. Ha visto que ahí va cayendo la quita de subsidios al transporte, caen en forma nominal el 18% y dice que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son quienes definirán las compensaciones. También dice que hay 6.500 millones, pero 5.000 millones son para 5.000 millones son para las jurisdicciones y 1.500 millones para el Ministerio de Transporte. No se entiende cómo van a hacer, cómo puede hacerse para que se pueda compensar ese volumen que se cae, salvo aumentando el incremento directo del boleto a las personas. Por otro lado, en el tema de la deuda, del déficit cero, uno podría estar de acuerdo que haya déficit cero, es decir, que lo que ingresa y lo que sale sea lo mismo y que uno no tenga deuda, si las cosas anduvieran bien. Pero si cada vez estamos más ahorcaditos, yo decía hoy que ese juego del ahorcadito va a terminar ahorcándonos a todos cuando la última letra del ahorcadito ya no podamos más. ¿Por qué planteaba esto? Porque no creo que es verdad lo que está planteado en el déficit cero. Estoy en desacuerdo en la fórmula que se plantea y no soy ni econometrista ni matemática para discutirle el asunto.
Pero si uno plantea que va a haber déficit cero, es del gasto primario. ¿Dónde está el déficit de la deuda? ¿Dónde está planteado, salvo que no sea en el gasto primario? Entonces no le creo al déficit cero. Van a venir después a plantear que va a haber que aumentar nuevamente determinadas cuestiones referidas al transporte y demás para poder llegar al déficit cero, o lo va a tomar el gobierno siguiente. Yo he aprobado el presupuesto del año pasado y la verdad que he sentido una vergüenza absoluta que el día 28 estén planteando las condiciones que estaban planteando. Y era ya, no me importa, autoridad de la Comisión de Presupuestos, para la cual no soy consultada para absolutamente nada, quiero decirle. Lo que me entero como se enteran todos los senadores en las reuniones. No soy consultada ni por el ministerio, ni por ningún... me acuerdo que con el secretario, viniendo de casualidad de Washington, venían ellos del Fondo Monetario y nosotros de la reunión de la Oficina de Presupuesto, le hablé a usted del tema alimentario. Y le dije una cosa, porque una cosa es cuando uno entrega recursos a las provincias y efectivamente las devenga, y otra cosa es cuando figura que las entrega, pero no las entrega. Y otra cosa es cuando dice que el presupuesto es mayor para alimentos y en vez de entregarla a las provincias, le entrega a los movimientos sociales. Y yo no estoy en desacuerdo que le entreguen a los movimientos sociales, pero a las provincias no hay el 60% del presupuesto, no ha sido devengado en políticas alimentarias. Y en esta casa, en el Senado de la Nación, ya ha caído una propuesta de ley de emergencia alimentaria y está por caer la segunda porque no la quieren ni discutir las comisiones. La han mandado hasta la Comisión de Salud. ¿Sabe qué ocurre? Hay hambre en la Argentina. Y yo no veo, y voy a insistir que hay hambre en la Argentina, porque hay mucha gente que no tiene los recursos para comer, porque sus ingresos son inferiores a la canasta básica alimentaria, a la leche. El programa que usted plantea, señor secretario, es el programa de leche de 0 a 2 años. Es de 0 a 2 años. Y no está habiendo, si uno mira cuántos niños nacen en la Argentina y cuánto hay de plata para comprar leche, uno saca el cálculo de cuánta leche hace falta. Como hace una ama de casa cuando tiene que dar de comer a 2 o a 4, no es lo mismo. Eso en tercer lugar. Justamente en el tema de la deuda, del déficit cero, de los gastos. Yo le pregunto, porque ustedes conocen y tal vez sea un poco borroso para el resto de los senadores, pero quisiera que lo escuchen. En el artículo 55 del proyecto de ley del presupuesto se plantea cancelar las obligaciones emergentes de la resolución 97 del ex Ministerio de Energía y Minería por la suma de $1.600 millones, estableciéndose expresamente que se tratarán como aplicaciones financieras. Le pregunto yo, ¿cuáles son los elementos que permiten justificar que los efectos financieros de esa decisión política han afectado el resultado del ejercicio 18 o alguno anterior? Porque está escondido bajo la línea. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese pago? ¿Dónde está anterior? Porque si no hablamos de déficit primario o déficit cero y seguimos sumándole, yo le quiero aclarar, he votado en contra la ley del PPP, participación pública privada, y he votado en contra la ley de UVA. ¿Sabe por qué? Porque creí lo que iba a ocurrir. Está escondido en el presupuesto. Cuando se vaya a pagar, como dicen, cuando se vaya a pagar no se sabe quién la va a pagar, porque hasta ahora no hay licitaciones. Pero ahora con el tema de los cuadernos y con el tema de que las empresas están diciendo que han pagado soborno o demás, no se sabe qué va a pasar con las obras que están planteadas. Y ahora voy a decir una cosa que les va a traer, tal vez por la cara, me imagino yo, alguna cuestión. Hay cosas que se dicen permanentemente hace muchos años que forman parte de la política, ¿no es cierto?, del chicaneo político. Y se dice tanto que se cree.
Yo le pregunto, señor ministro, porque usted es la autoridad máxima del ministerio, ¿cuándo fue intervenido el INDEC en la gestión de nuestro gobierno? Dígame cuándo, quién fue el interventor y quién tomó la decisión. Porque usted dice que el INDEC fue intervenido. Yo le digo que el INDEC no fue intervenido. Y si no, demuéstremelo. Usted podría decir que hubo intervención política para tomar los datos y esconder y mentir. Pero intervención del INDEC no hubo. Primer tema. Llama la atención, yo sabía que iba a llamar la atención, pero la verdad que eso lo vincula directamente con una conducta delictiva. Lo dijo también en esos términos, conducta delictiva. ¿Qué es un delito político? ¿Un delito económico? ¿Es un delito para ir a denunciar a los tribunales? Porque ¿hasta cuándo vamos a seguir? Está por terminar este gobierno. Falta un año para que termine esta primera gestión de gobierno, que quienes son hoy oficialistas quisieran que fueran más, y seguimos hablando del INDEC de hace 5 años, de hace 15 años. Entonces, la verdad es que a mí me da mucha pena, ¿no es cierto?, que sigamos utilizando estos argumentos de carácter político para defender un presupuesto que después no se cumple. Y yo quisiera que se cumpla, porque quisiera que la gente viva mejor. Lo otro que le quiero decir, porque son del Ministerio de Economía y yo vengo del área social, que las políticas no son de contención social. Las políticas son de integración, de inclusión, de participación y de distribución de la renta. Esa es. Ustedes muéstrenme, me encantaría que ustedes me muestren cómo se reparte la torta de este presupuesto. ¿Cómo se reparte la torta? No la de las jubilaciones, los retiros, no, esa no, porque esa es una gran parte. Discutamos si quieren eso. ¿Cómo se reparte el resto de la torta? Porque yo pregunto acá, sobre todo a los choferes del Senado, que disponemos los senadores, y todo el mundo me plantea que ve que hay menos vehículos en las calles, que se puede andar, quiere decir que la gente no está pudiendo pagar el combustible. Cuando antes las maestras hacían dedo, yo soy maestra, antes las maestras hacían dedo, después las maestras se compraron el auto y ahora han tenido que vender el auto o guardarlo al auto. Entonces quiero saber cómo se distribuye la torta. Como veo ahora cómo se está distribuyendo la torta va el dulce para alguno y el amargo para el otro. Entonces, la verdad que no comparto tampoco que los combustibles puedan estar a valores dolarizados y los resuelve el mercado. No hay mercado. El único mercado que conozco es donde vamos a comprar las amas de casa. Los otros mercados son una entelequia que los resuelve alguien. Es decir, hay quienes eligen que se haga de una forma y no de otra. Cuando uno plantea que lo resuelve el mercado, es lo mismo que decir, deja que para decirlo de una mala forma, deja que hagan lo que quieran contigo, ¿no? Y eso es lo que no estoy dispuesto. Muchas gracias.